de este mes, de este año. Hemos venido hablando un poco sobre el lema que tenemos para este año. ¿Te acuerdas, Pablo? ¿Cómo era? Morir para vivir. Entonces hablábamos de la importancia que tenemos que tener nosotros como computador. La importancia que nosotros tenemos que retarnos cada vez a como a menguar nosotros para que sea Cristo el que viva en nosotros. Y hablamos de unas claves, ¿te acuerdas? Para poder vivir el 2026, y luego hablábamos, como último fue de esta serie de templos, de cómo nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, pues, al inicio de este año he mencionado mucho al Espíritu Santo, y quiero que en esta mañana pues podamos tener un poco un tiempo en el que podamos reflexionar solamente en el Espíritu Santo, en esa tercera persona de la deidad. Y le he titulado a la enseñanza de esta mañana Espíritu Santo, su obra primaria. El Espíritu Santo, su obra primaria. Y es que uno puede llegar a pensar que, o a relacionar solamente al Espíritu Santo con el impulsador pues, de estos grandes avivamientos, pues lo que fue, digamos, en Londres, lo que fue en Estados Unidos, en buena época, lo que está haciendo de pronto en Asia, en ciertas partes de Asia, y uno piensa que solamente se queda como en esa fase. O uno también puede llegar a pensar de que el Espíritu Santo solamente se queda en las manifestaciones sobrenaturales, entonces de pronto que escarcha caer del cielo, o que haya manifestaciones sobrenaturales, como de pronto cuando una persona llena del Espíritu Santo que se va hacia atrás, o de pronto los milagros. Y entonces una vez piensa que eso solamente se relega o se obtiene a ciertas personas, los ungidos. Pero nosotros no podemos quedarnos ahí, no podemos pensar que el Espíritu Santo es para ciertas personas, o el Espíritu Santo es para ciertos momentos, porque no lo es así. El Espíritu Santo es mucho más que eso. Entonces, la idea de esta mañana es que podamos mirar un poco, no todo, porque hablar del Espíritu Santo pues, nos llevaría mucho tiempo, pero al menos que podamos, con la predicación de esta mañana, tener un vistazo, una introducción a lo que es el Espíritu Santo para desmitificar ciertas cosas que podamos llegar a pensar de él. ¿Listo? Entonces, oremos para que sea Dios quien nos bendiga en esta mañana con respecto a la predicación. Amado Dios, ahora que ya estamos en el tiempo de la predicación, te pedimos que seas tú quien nos dirija, bendito Dios. Que seas tú abriendo nuestros oídos y nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que en esta mañana vamos a hablar y a estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay algo que tenemos nosotros que entender, y es que las manifestaciones de Dios no se limitan a pequeños eventos. No es que solamente es que esto pasó aquí, digamos, en otro servicio o en una cruzada, y que ahí ya solamente es el mover de Dios o del Espíritu Santo. Como yo les decía, no solamente con los milagros, no solamente cuando hay esas manifestaciones, sino que es mucho más grande, y que no solamente el mover de Dios o el mover del Espíritu Santo se puede hacer de pronto en un auditorio, porque no lo es. Nosotros no podemos encasillar a Dios de pronto en un auditorio, de pronto en una iglesia. Él está siempre en la eternidad. Y yo quiero que podamos analizar algo conforme a lo que dice Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 3. De 1 al 3, perdón. Con esto que vamos a ver, que cuando Dios se manifiesta, no se manifiesta para que haya unos sucesos como tal, sino que Dios se manifiesta para que haya una reforma completa, una revolución completa que nos permita a nosotros cambiar nuestra manera de actuar y de pensar. Eso es importante, porque a veces uno encasilla a Dios solamente en la manifestación de Dios para lo que vivía en este momento. Entonces, si yo de pronto no salí temblando, llorando, o qué sé yo, de un servicio, ahí no hubo una manifestación de Dios. No, la manifestación de Dios es cuando hay una renovación, una reforma de nuestras vidas. Entonces,
¿No lo lees, porfa? Del versículo 1 al versículo 3, por favor. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz y hubo. Y hubo luz. Listo, muchas gracias, ¿vale? Entonces, en ese momento es importante ver que ahí entra en escena el Espíritu Santo. ¿Sí ves? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en el tiempo cronológico nos aparece primero Dios Padre, aparece el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Cuando se estaba moviendo, es el que precedió que haya luz, no que haya el sol, porque de pronto ustedes recordarán, o tú recordarás, que la luna y el sol fue creado hasta el cuarto día, y aquí fue el primer día. Entonces, ¿de qué luz nos está hablando? ¿De qué luz nos está hablando? La luz de Cristo, de Jesús, de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo entonces es quien revela la luz, es quien revela a Cristo. Miremoslo en Lucas capítulo 3, por favor. Lucas capítulo 3, versículo 21. Cierto día que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrían. Hasta el 22, por favor. Y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Gracias. Entonces, una vez más, vemos en Lucas lo que en la creación se dio, sino que acá ya lo vemos en la encarnación de Cristo en la tierra que fue Jesús. Entonces vemos cómo Jesús, al momento de ser bautizado, al momento de iniciar su ministerio aquí en la tierra, un ministerio que solo duró 3 años en la tierra, precedió al inicio de ese ministerio que los cielos se abrieran y se viniera el Espíritu Santo para darle paso a Cristo, para que Cristo pudiera empezar a revelarse a los hombres. Eso es importante. Miren lo que dice Juan, yo lo leo. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, desde la creación hasta estos tiempos, lo que nos hace es revelarnos a Cristo. Entonces reveló a la luz en la creación, reveló a Cristo estando aquí en la tierra encarnado, y cuando Cristo ascendió, ¿qué es lo que la esperanza que tenemos? Que en la actualidad nos opera, revelarnos, hacernos recordar todo lo que la palabra de Dios nos dice. Y lo que la palabra de Dios nos dice, el poder entender esto, lo que hace en nosotros es formar a Cristo en medio de nosotros. Ese es el fin último, digamos, de una congregación. El fin último del proceso de estarnos cada día teniendo mayor comunión, que Cristo sea formado en nosotros, que nuestro carácter ya no sea un carácter humano, un carácter de pronto influenciable por ciertas corrientes, sino que sea un carácter como el de Cristo. ¿Listo? Entonces, es importante que entendamos que el que sea Cristo revelado en nosotros nos permite en nosotros hacer algo, que fue lo que hizo y vemos en Génesis. Génesis nos plantea que todo estaba desordenado y vacío. Cuando el Espíritu Santo dio paso a la luz que era Cristo, todo empezó a tomar un orden. Y ella se nos menciona, y de pronto pues eso uno lo vio hace mucho tiempo, o lo lee, que empezaron a separarse las aguas de arriba con las aguas de abajo, que luego estuvo la luz en la oscuridad, luego que hubo los animales, todo empezó a tomar orden. Eso mismo pasa en nuestras vidas. Cuando yo tengo una relación con
Espíritu Santo y el Espíritu Santo me revela lo que Cristo está mencionando en sus escrituras, mi vida tiene que empezarse a organizar como se organizó la creación en Génesis. Entonces yo ya empiezo a separar, bueno, esto me sirve, esto ya no me sirve. Yo a esto que yo antes llamaba bueno, ya lo tengo que llamar malo porque no me conviene. Así el mundo diga que eso era bueno, yo ya sé que según lo que me menciona la Biblia y lo que estoy formando en mi vida, eso es malo. Entonces yo empiezo a organizar, yo empiezo a formar y a permitirme a mí tener un orden en mi vida. ¿Listo? Asimismo, el Espíritu Santo me empieza a permitir a mí ver lo que Dios tiene para mí. Porque miren, Romanos 8:19, búsquenlo igual. Romanos 8:19. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Gracias. Mira que esta versión que yo tengo aquí dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué nos quiere decir esta porción de la palabra? Que toda la creación, es decir, que toda la humanidad que no conoce a Dios, que todo el sistema de este mundo está esperando ardientemente, es decir, está esperando con ansia una manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que tú y yo, que conocemos de Dios, que Dios nos ha lavado con su sangre, podamos ejercer todo lo que Dios tiene para nosotros. No que todos prediquemos, no que todos tengamos ahora cada uno una iglesia, no, que en nuestro actuar, de acuerdo a lo que Dios está ordenando en nuestras vidas, pueda impactar el mundo, pueda impactar la creación. Y eso la verdad nos da cuenta cuando hablábamos de la segunda, el segundo ciclo de templos, que hablábamos cómo inhalábamos presencia de Dios, pero cómo exhalábamos dióxido de carbono, que era cómo exhalábamos esas acciones. Eso parte también, porque cuando Dios, el Espíritu Santo, nos revela de Cristo, nos revela también que Él nos ha dado a nosotros dones, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades. Entonces, todo eso yo ya empiezo a entender de que es por un fin que tiene una visión más allá que de pronto lo que yo piense que puedo estar haciendo en este momento, que lo que yo puedo de pronto pensarlo en inmediatez. Todo eso, el poder nosotros comprender que la creación espera que yo actúe, que yo me empodere de mis dones, se llama una madurez espiritual. Una madurez espiritual. Y miremos para qué es importante la madurez. Miremos Juan capítulo 14. Y cuando lleguemos a Juan 14, miremos el versículo 18 hasta el 20. No los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre, que ustedes están en mí y yo en ustedes. Gracias. Entonces, cuando yo actúo en madurez, yo estoy siendo un actor clave para que la humanidad no piense que está huérfana, para que la humanidad no piense de que ese Mesías que vino a este mundo estuvo y luego volvió al cielo, nos abandonó. Entonces, cuando digan, las personas digan, ay, es que Dios no me ama, ahí tenemos nosotros que ser conscientes, yo no estoy mostrando el amor a la otra persona. Es que todo el mundo es malo, yo tengo que ser consciente de que entonces tengo que retomar cada vez más por actuar en bien a quienes no lo conocen, porque miren lo que dice, todavía porque el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces ya no van a ver, la humanidad ya no va a ver a ese Jesús encarnado, ese Cristo encarnado, sino que nos va a ver a ti, me va a ver a mí, me va a ver a Pablo, a ti, nos va a ver a nosotros. Y nosotros somos los que vamos a reflejarle a ese Dios. San Agustín dice una frase que muchos dicen que no es tan buena, a mí en cambio sí me gusta, que es prediquemos en todo tiempo y si es necesario, hablamos la verdad. Eso me habla a mí de que mi comportamiento ya no pase a ser un comportamiento como el que cualquiera de los demás, sino que vea que mi comportamiento en verdad está reflejando toda esa verdad que
yo estoy recibiendo de parte de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que retarnos cada vez más a poder actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ojo, pero eso es muy difícil, eso es agotador. Sí, es agotador. Es agotador porque estamos en trabajos que son agotadores mentalmente, digamos, y emocionalmente también, porque de pronto hay muchas cosas que están en nuestro contra. Entonces, por eso toma tanta importancia los servicios que presentamos en las congregaciones, lo que es domingos de conexión. Ahorita en los anuncios les vamos a explicar que vamos a iniciar con miércoles de recarga. ¿Por qué? Porque esos espacios son los que nos permiten a nosotros oxigenarnos, lo que nos permite a nosotros, así como cuando la batería se está descargando, poderse conectar y poderse cargar. Porque aquí entonces entre todos nos animamos, entre todos nos damos ánimo para avanzar. Pero también es importante el espacio individual que cada uno de ellos tenga. Porque aquí Dios nos habla a través de lo que Dios quiere con todos los que somos parte del centro de vida, hacia donde Dios nos quiere ir llevando. Pero tal vez Dios tiene un propósito y un plan con cada uno de las personas del centro de vida, con cada uno de ustedes. Entonces, el entender también lo que Dios quiere con tu vida, eso lo vas a encontrar es en los tiempos de recarga, ya no en los servicios que presentamos como iglesia, sino en esa mañana o en esa noche de oración. Porque ahí también es importante. Eso es lo que nos permite a nosotros poder tener esas recargas para ir avanzando. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Yo entonces tengo que vincular a alguien siempre en mi vida, que es el Espíritu Santo. No verlo como alguien tan alejado. Yo cuando era niño, pues asistía, mis padres estaban en una iglesia donde había mucho fluir del Espíritu Santo en esas manifestaciones sobrenaturales. Entonces, yo veía a veces en los servicios como caía estrella del cielo, como escarcha. Se me acuerdo una vez que toda la plataforma se llenó como escarcha. Yo veía como gente que tenía como cosas escondidas en la nariz se le aparejaba, como había sanidades, bueno, como había un montón de cosas. Había personas que decían que no tenían nada en la cuenta de ahorros y le aparecía y no podían lograr pagar sus deudas. Yo veía todo eso de niño y yo veía que como que eso era tan alejado a mí, porque no me pasaba eso. Digamos a mí que me aparejara nada, pues no. Yo pensé a ver al Espíritu Santo como algo alejado de mí y que solamente se codificaba para ciertas personas. Pero la palabra de Dios me dice que el Espíritu Santo está dado para todos. Y cuando me menciona que es el Consolador, menciona que yo tengo que entenderlo al Espíritu Santo como mi amigo, como esa persona que está ahí y que yo puedo acudir. Entonces, por eso es que les digo que tenemos nosotros que cambiar el chip de la mirada cuando vemos al Espíritu Santo y verlo como nuestro amigo, como ese mejor amigo que nosotros vamos a estar ahí acompañándolo. Y yo cuando lo empiezo a involucrar en el Espíritu Santo, no comprendo eso que me está pasando, por el Espíritu Santo, no comprendo esto que me está sucediendo, yo empiezo a que el Espíritu Santo opere en mí. ¿Cómo va a operar? Va a recordarnos todo lo que Él nos ha dicho. Yo me acuerdo que leí esto en la palabra de Dios, me acuerdo que esto hablamos en la predicación, yo recuerdo que esto yo había soñado y era de parte tuya. Ahí viene a pensar las cosas, ahí viene a hacer memoria en nosotros, en nuestro consciente, lo que ya en nuestro inconsciente está dado. ¿Por qué? Porque pues yo sé que muchos de aquí ya hemos leído un montón de veces versículos, hemos estado en un montón de predicaciones, hemos recibido un montón de palabras. Entonces podemos decir, pero ¿por qué caemos en las mismas circunstancias? Porque nos olvidamos. ¿Y por qué nos olvidamos? Porque hemos alejado al Espíritu Santo de nuestras vidas y se nos olvidan las cosas. Y se nos pueden olvidar las cosas. Entonces, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué es importante tener las cosas presentes de Dios? ¿Por qué? Porque eso nos va a ir a llevar a nosotros a un crecimiento, como yo les decía, de madurez espiritual. ¿Por qué también es importante madurar? Miremos lo que dice Gálatas 4:1, por favor. Gálatas 4:1.
Piénsenlo de la siguiente manera: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Gracias, Padre. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia de Galacia? Estaba diciendo: así el padre de una herencia a un niño, si es niño, no la va a poder disfrutar. Entonces, de nada difiere un niño a un esclavo, porque van a estar supeditados a lo que los demás le den. Pero si uno muere, un padre muere, y quien le va a heredar ya es adulto, pues él ya puede gozar de su herencia. Ella es diferente al esclavo, ya no va a estar mendigando la ración diaria que le va a dar, sino que él ya va a gozar de todo. Eso espiritualmente, ¿qué nos dice? Que nuestro Dios, quien nos ha dado una herencia grande de poder, de amor, de bendiciones, pues ya nos entregó eso. Y el que tú y yo que seamos partícipes de esa herencia va a determinar en que ya no seamos niños, sino que seamos adultos. Entonces, un niño espiritual es el que solamente está atrás de Dios. ¿Por qué? Por la bendición del niño. Porque pronto le dé para ese carro, le dé para esa moto, o sea, le dé para lo puntual. Pero cuando yo ya crezco, cuando yo ya soy adulto espiritual, cuando yo ya soy maduro, porque el Espíritu Santo me permite recordar todo lo que la palabra de Dios Él me ha dicho, yo ya veo que la vida de Dios es mucho más que de pronto el dinero que pueda tener. ¿Por qué? Porque yo consigo que el dinero es una añadidura, que lo mejor que yo pueda tener es un conocimiento más de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para comportarme correctamente, para yo avanzar en lo que Dios quiere, para yo ya no mendigar. ¿Qué hace un esclavo? Un esclavo está aprendiendo al diario. De pronto nosotros en Latinoamérica pues no tenemos la concepción de los esclavos, porque eso se volvió hace mucho tiempo, acá en nuestro país. Pero yo por lo menos me acuerdo, tengo unos primos muy queridos y ellos son primos por parte de una tía, o sea, la mamá de ellos es mi tía, pero el papá de ellos tenía una abuela que ella llegó a vivir como 100 y pico de años. Entonces, una vez que estábamos con una actividad familiar, que me invitaron, porque llegué a esa actividad, ella nos estaba comentando que en la época de que vivió la abuelita, después de ella, cuando ella era joven, había esclavos. Y ella vivía en Copaña, es una ciudad muy, muy conservadora. Y obviamente hace años pues peor. Entonces ella tenía esclavos, ella nos contaba que tenían esclavos. Para mí fue fascinante, porque yo nunca había escuchado nada de eso, para mí eso me parece muy lógico. Y ella nos contaba cómo ella tenía esclavos en su casa y cómo los esclavos no podían pasar todo, cómo los esclavos no podían pasar a la mesa, no podían comer, se vestían diferente, su visión era muy limpia, o sea, su concepción de la vida era muy castrada. Y eso muchas veces nos pasa en la actualidad, aunque no haya una esclavitud así física, sí de pronto podemos llegar a caer en la esclavitud mental y emocional. En que no, yo para qué le pido esto a Dios, no, en que si será que Dios me querrá dar esto, no, yo voy ahí con el horadito, yo no me esfuerzo más, será que Dios sí me ama, ay, yo fallé aquí y ya Dios me va a castigar. Esa es una mentalidad de esclavo. ¿Y por qué es una mentalidad de esclavo? Porque es que la palabra de Dios dice que 1000 veces se caerá el justo, pero 1000 veces se levantará y avanzará. Que el amor de Dios es inagotable. Eso me parece sorprendente, porque si yo a veces, cuando mi hija, ahora que está en la fase de hacer, digamos, sus berrinches, porque es la parte de su formación, yo a veces digo, Dios mío, aquí, y yo me recuerdo, digo, bueno, el amor de Dios es tan inagotable que cuando yo estoy en mis procesos, Él nunca va a estallar por el pronto como está. Y me hace a mí pensar, bueno, a pesar de que yo esté en mis procesos difíciles, Dios me ama, me escoge. Pero, ¿qué hace que yo pueda traer a la memoria esto? Que yo sea maduro. ¿Cuál es el riesgo de pronto yo pensar como un esclavo y que no me pueda alejar? ¿Qué era lo que querían hacer los esclavos? Los esclavos querían huir, porque su vida era una vida de mortificación, era una vida que no era bonita. Entonces, por eso tenemos esa canción de salsa del joven que habla de eso.
que en los años 1600, pues toda esa gente revoltada salió, huyó como podía y ellos daban su vida para huir. Cuando yo tengo una mentalidad de esclavo, yo lo que voy es, a ver, me indigno de Dios y apenas yo tengo la oportunidad me alejo de Dios. Porque pienso, digamos de una manera ilusa, que alejado de Dios puedo estar mejor. Pero no voy a estar mejor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, separados de mí, nada podemos hacer. De pronto sí puede ser llamativo, de pronto darle gusto a la carne, pero cuando la carne ya no esté, ¿qué va a pasar ahí? La palabra de Dios nos registra como una persona que falleció baja al infierno y ve todo lo malo que tiene que vivir. Y él le dice a Abraham, dice la palabra, en los evangelios dice, permíteme volver a la tierra y decirle a mi familia que esto es real, que si no, digamos, enderezan sus caminos puede pasar eso. Y él le dice, ya los profetas y los maestros se han enviado, no le hicieron creer, no te van a quedar días si tú vuelvas de la muerte. Diciendo algo con eso, haciéndonos caer en cuenta de que una vez nos partamos de este mundo, pues no es que todo se acaba, es que todo inicia, porque inicia una eternidad que nos posiciona en el lugar donde nosotros decidimos con nuestras acciones estar, o en el cielo o en el infierno. Por eso, a pesar de que la salvación es un regalo inmerecido y gratuito para todos, nosotros la tenemos que cuidar con temor y con temblor. ¿Y cómo la cuidamos? Permitiéndonos madurar, permitiéndonos crecer, permitiéndonos no tener una mentalidad de esclavo, sino una mentalidad de hijo. ¿Por qué? Porque el hijo sí disfruta de la herencia de su padre. Porque el hijo sí disfruta de lo que Dios le ha dado. Nosotros podemos llegar de pronto a luchar con la carne cuando en nuestra mente empezamos a cultivar más cosas de Dios. ¿Por qué? Porque entonces ya no hago esto porque me toca, sino hago esto porque me deleite. ¿Y eso cómo se pasa, Pablo? Se pasa pasando tiempos, se logra pasando tiempos de Dios. Pero también se logra, de acuerdo a lo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Pero hay algo que me parece muy importante que menciona la primera parte de Hechos 1:8, y es que recibiremos poder. ¿Por qué la palabra de Dios nos dice que necesitamos poder? Porque la palabra de Dios, y porque Dios mismo nos está aterrizando en algo, en que necesitamos algo de fuerza para avanzar en este mundo, algo de fuerza para crecer, para madurar. El madurar no es fácil. Uno cuando está creciendo y uno está pasando la adolescencia, pues es cansón porque hace de que se la nariz, a los hombres más como a los 12, 13 años les crece la nariz, luego se empiezan a estirar los huesos, luego les duelen las rodillas, luego empieza el acné, luego empieza todo el tema también en las mujeres de su desarrollo. Entonces es un proceso doloroso hasta cuando uno ya es como adulto y dice, ay, bendito sea Dios, se acabó esto. Pero luego sigue más adelante, uno se tiene que seguir cuidando porque de pronto su organismo es de cierta manera, tienes que seguir cuidándote de esto otro, en los cuidados para tu físico. Entonces en lo natural de crecer, pues es doloroso, es un proceso no tan agradable, es un proceso complejo. Asimismo, espiritualmente, el madurar pues no es un proceso tan sencillo, pero es un proceso que Dios no nos manda a que lo vivamos solo, sino que Dios nos manda a que lo vivamos de la mano del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solo en Él podemos tener ese poder para avanzar en Dios. Y cuando tenemos poder por medio del Espíritu Santo para madurar, es que vamos a ser testigos. Miren que poder viene de una raíz griega llamada dunamis. Y dunamis significa fuerza, capacidad. Entonces cuando aquí Lucas
nos está mencionando en Hechos que el Espíritu Santo es quien nos da el poder, es que el Espíritu Santo es quien nos da la fuerza, es quien nos da la capacidad. ¿Para hacer qué? Para ser testigos. Ustedes recordarán que en el último año les mencionaba que testigos viene del griego mártir. ¿Listo? Que el mártir es de como yo muero a mi vida para que Cristo sea glorificado. Entonces, ¿yo cómo voy a tener esa capacidad para madurar, Juan? Pues la voy a tener en la medida que yo me relacione más estrechamente con el Espíritu Santo. Él me va a dar esa capacidad para yo morir de pronto a lo que el mundo me plantea como bueno, pero que es malo, para yo poder avanzar en Dios. Entonces esto es fascinante a mi parecer, porque entonces yo veo que el Espíritu Santo no solamente está en el momento del milagro, en el momento de las manifestaciones sobrenaturales, sino que el Espíritu Santo está siempre está y estará con nosotros para ayudarnos. Esto también nos tiene que hablar esta mañana de que el Espíritu Santo no es para algunos, no es solamente para los ungidos, no solamente para los pastores, no, el Espíritu Santo es para cada uno de nosotros, quienes concibamos como amigos, quienes concibamos y quienes queramos tener una relación estrecha con Él. Y eso nos permite a nosotros ser unos cristianos y un pueblo de Dios que pueda ser maduro y que pueda mostrar y pueda dar respuesta a eso que nos decía Romanos, que pueda actuar y pueda manifestarse a la creación que hay hijos de Dios quienes se comportan de la manera correcta y que por medio de nuestro comportamiento sus vidas sean transformadas, sus corazones sean transformados, que ellos vean en nosotros a Cristo. Esto no solamente depende de mí como pastor de la congregación, porque es que la palabra de Dios nos está diciendo que Romanos 8:19 dice, la creación está esperando que se manifiesten los pastores. La creación, Romanos 8:19 la creación espera ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, de todos los cuales fuimos redimidos por la sangre de Cristo, sean pastores, sean ovejas, sean niños, sean adultos, todos ellos son los que la creación está esperando que se manifieste. Todos ellos, es lo que entendíamos hace unos 15 días por ahí, que tenemos que exhalar dióxido de carbono, exhalar la bendición, acciones de bien a la humanidad. Esto entonces, querida iglesia, nos pone por delante una visión del Espíritu Santo mayor, una visión del Espíritu Santo interesante, pero nos invita a sí mismo a poder tener una relación de amistad con Él, una relación de amistad con Él, una relación que nos permite a nosotros madurar, que nos permite a nosotros recibir la capacidad para cada día comportarnos de acuerdo a lo que Dios quiere. No lo que yo quiera, no lo que el pastor quiera, no lo que la iglesia quiera, sino lo que Dios quiere. Y eso es bonito, ¿por qué? Porque nosotros cuando una persona venga a darnos un mensaje o una iglesia se desvíe de la verdad, tú y yo vamos a tener la capacidad de decir, no, por ahí no es. Porque es que el Espíritu Santo a mí ya me ha hecho recordar y hace hacia dónde caminar. Amén. Y eso es lo que tenía para compartirles en la mañana de hoy. ¿Aprendimos algo? Bueno, entonces como ya saben, en los domingos de conexión la idea es que una vez dada la enseñanza, podamos entonces en las hojitas escribir Dios, ¿qué me habló en esta mañana? Y Dios, ¿qué te invita a hacer en esta semana? Dios, ¿qué me habló en esta mañana? Y conforme a la palabra de Dios, ¿qué me invita a hacer en esta semana? ¿Listo? De que nos vieron en la transmisión, Dios les bendiga. Pueden ustedes hacer el mismo ejercicio en una hoja, escribir Dios, ¿qué le habló a través de este mensaje? Y Dios, ¿qué lo está invitando a hacer en esta semana hasta que nos podamos volver a ver? Dios les bendiga.